Bueno, damos inicio al primer panel de este encuentro internacional a 50 años del Plan Cóndor. En noviembre del año pasado se conmemoraron los 50 años del Plan Cóndor, que fue un sistema de coordinación represiva de las dictaduras de los países del Cono Sur. Una operación que sufrieron los trabajadores y las trabajadoras de los países de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, creo no haberme olvidado ninguno, y que se manifestó en secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos, y que hoy, bueno, seguimos exigiendo no solo justicia, sino que, como bien planteaba el video, y por eso nos conmueve, la memoria sigue intacta y esa memoria hay que ejercitarla cotidianamente. Ser parte y coordinar este panel, bueno, nos da un orgullo profundo, más que nada por los compañeros y con los compañeros que me acompañan. Obviamente con una historia de lucha y de memoria muy valiosa, y que van a estar ellos acá compartiendo con cada uno y cada una de ustedes, y desde ahí, bueno, cobra un valor político a 50 años acá en Argentina del golpe genocida, y que obviamente se suma ese valor con este abrazo profundamente solidario y hasta amoroso que vienen a darnos a nuestro país. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. En 6 minutos es bastante difícil sintetizar lo que significó el Plan Cóndor para muchos compañeros, no solo argentinos, sino latinoamericanos. Yo quería empezar haciendo un homenaje a todas las víctimas que siguen reclamando por la justicia, representando miles de voces de los desaparecidos, ejecutados, asesinados, exilados, pero también los perseguidos por puros intereses económicos. Si hay algo que caracterizó al Plan Cóndor fue esa articulación, diría macabramente perfecta, entre la CIA y estas dictaduras militares que en un contexto, ya que tengo 6 minutos no podré desarrollar el contexto en que se dio, porque el Plan Cóndor no nació solo en el 75, viene de un proyecto estratégico de los Estados Unidos frente a lo que significaba la realidad de América Latina, pero que tiene su concreción en Santiago en el año 75, donde se realiza la primera reunión de las inteligencias de la región, en donde se le pone la denominación, a iniciativa de Uruguay, de cóndor, en homenaje a ese ave que habita la cordillera de los Andes. Ese plan sistemático tenía objetivos bastante claros. Era hacer desaparecer a toda posibilidad de rebelión o de resistencia de aquellos compañeros internacionales que se habían tenido que ir exilados, o aquellos que habían desarrollado en el marco nacional las posibilidades de lucha contra las dictaduras que se venían instalando sistemáticamente en América Latina. Entonces, el objetivo era claro, había que desaparecerlos porque ellos eran un peligro del rebrote de procesos democráticos, de acumulación de poder, de acumulación de resistencia. Yo por solo nombrar 3 casos emblemáticos, son muchos, pero lo tenemos la muerte de Letelier, tenemos Juan José Torres de Bolivia, tenemos a Mar Michelini, y así, para no abundar en tiempo, tenemos miles de casos que fueron asesinados, inclusive antes de la dictadura en la Argentina, que fueron anteriores a que se decrete la dictadura en la Argentina. Es difícil entender que esta articulación no solo fue una articulación que operó
pasando información, como ya era tradición, donde los servicios de inteligencia se pasaban información. Acá hubo un avance. No es hora pasar de información, era realizar operativos conjuntos, ser parte de los procedimientos. Esa información venía de la mano de decir qué ciudadano extranjero, chileno, uruguayo residía acá o residía en Uruguay, pasar la dirección donde vivía y en forma conjunta, con operativos conjuntos donde se involucraban los servicios de inteligencia nacionales, pero con los servicios de inteligencia internacionales y operadores, iban y hacían lo que hicieron, que es masacrar, secuestrar y demás. En este caso me toca la referencia personal. Cuando yo estaba detenido, y yo fui detenido joven, y voy a hacer una locución personal y un agradecimiento. Yo en aquel momento, con 20 años, era parte del Consejo Directivo Central de ATE, de la mano de Germán Abdala y de Víctor Llenaro, que me habían encomendado la tarea de colaborar con ellos, que venían militando, y yo era empleado del Consejo Directivo de ATE Nacional. Y el agradecimiento a Víctor y a Germán, que fueron los primeros que me recibieron el día que me liberaron, al cual le pasé toda la información de lo que había pasado. Pero independientemente de la anécdota personal, yo fui presente del festejo que hicieron por el recibimiento de la información. Como esto fue al inicio de la dictadura, en el 11 de junio del 76, todavía se estaban organizando los grupos, con una característica que no es de esa época, que venía de antes, que el operativo del Plan Cóndor no solo utilizó servicios de inteligencia, fuerzas armadas, fuerzas policiales, hizo una asociación con delincuentes. Y en el caso argentino, la banda de Aníbal Gordon, que era comprobadamente una banda de delincuentes, que se dedicaron, hicieron una alianza con los servicios de información y se dedicaron no solo a secuestrar políticamente, sino a robar, expoliar, y se cambiaban algunos ejes por cuestiones económicas y por cuestiones políticas. Eran delincuentes. Por suerte, y acá tengo que rescatar dos cosas fundamentales que empañan todo este proceso de la dictadura. Falta un minuto. Uno es un homenaje a las madres, a las abuelas y a los hijos, que gracias a ellas se pudo reconstruir una historia. Respecto al Plan Cóndor, hubo dos hechos concretos que permitieron avanzar en la investigación. Cosas casuales. En Estados Unidos se abrieron algunos informes en el año 98 y pudimos sacar y corroborar denuncias que se venían construyendo desde la base y desde la colaboración de los organismos. Y en el año 2022, en Paraguay, se descubre un archivo que quedó, lo descubre Almada, un compañero expreso detenido, descubre el archivo que había quedado en Paraguay. Gracias a eso se pudo investigar y corroborar mucho de la denuncia de lo que se venía avanzando. Yo quiero agradecer, en el caso personal, a los compañeros que me dieron la fuerza, que me formaron. Yo era muy joven, en aquel momento tenía 20 años, pero me dieron la fuerza de seguir peleando. Y en la dictadura seguimos peleando con ANUSATE y otras organizaciones sindicales, y después me contuvo la CTA, y seguí peleando y seguiré peleando toda la vida. Creo que esa es la bandera que le puedo dejar, por la memoria, la verdad y la justicia, por la cual seguimos peleando todos los argentinos, ante el negacionismo que nos quieren imponer y ante esta tergiversación de la historia. Creo que el único compromiso que tenemos como militantes es seguir peleando día a día en el lugar que nos toque y derrotar esto que hoy denominamos el fascismo, que ninguna duda nos cabe. Ojo, y tengamos en cuenta que se está armando nuevamente el Plan Cóndor. Ellos van a impedir
que en América Latina vuelva a surgir una posibilidad de reorganización, de rearticulación del movimiento sindical, por eso vienen por nosotros. Y es el movimiento sindical el que junto con los organismos y colaborando, el que más resistió todo el proceso de la dictadura y todo el proceso de la democracia, aportando e investigando la verdad. Y hoy sigue siendo el movimiento sindical el factor determinante en este proceso de lucha. Por eso la unidad del movimiento sindical y de todos los sectores hoy es una bandera que no podemos abandonar. Acá me dice que se me acabó el tiempo, tendría mucho más para decir, pero muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Uno cree que ya a esta altura hay cosas que no lo conmueven, pero me costaba, después del video y de ver a tantas compañeras y compañeros, cuesta hablar, ¿no? Sí, tal cual, fundamentalmente relacionar el Plan Cóndor con ese plan de una internacional criminal de asociación de los servicios de inteligencia de toda América del Sur, pero que tenía que sus brazos, sus tentáculos llegaron hasta Europa y fundamentalmente, por supuesto, coordinado por Estados Unidos, pero también no podemos dejar de decir, financiado también por las grandes patronales de toda América, ¿no? Que son los mismos que financian a lo largo de la historia todos los planes, ya sean en unas épocas de represión, de dictaduras, como lo hacen ahora con los nuevos porque es una nueva oleada, con los nuevos fascismos. Planteado eso y por los 6 minutos que tenemos, relacionarlo quizá con las experiencias, no desde lo personal, para reivindicar lo personal, sino reivindicando los compañeros que uno pudo relacionar con el Plan Cóndor. Tal cual lo decía Andrés en el año 92 y quizá en forma fortuita por Martín Almada, se descubren estos archivos en la policía de Paraguay, toneladas de archivos, donde se ve toda la relación de la inteligencia del continente. Por supuesto, los atentados a Praz, a Letelier, bueno, todas estas como antecedente, la ligación también de la AAA, de las parapoliciales de todo el país, pero hay un hecho que yo me quiero referir, que es a la detención de ciudadanos argentinos y uruguayos en Paraguay. En ese momento estaban los compañeros, los voy a nombrar porque los tenía para no olvidarme. Si yo lo encuentro en el papel, porque ya los que me conocen saben que yo escribo, pero después no encuentro nada de lo que escribo, ¿no? Bueno, estaba, uno de ellos es Gustavo Insaurralde, que me tocó compartir en el Club Atlético, tal cual lo plantearon los compañeros que estuvo detenido en el Club Atlético, y son, en esos archivos, dice que son detenidos en Paraguay. Quizá cuando leí lo del Plan Cóndor, ya me lo había dicho en las pocas horas que estuvimos detenidos el compañero Gustavo Insaurralde, que era un compañero, dicho por él, del Partido para la Victoria del Pueblo de Uruguay, que había vivido en la Argentina, vivió en Lanús. Víctor, le hicimos, porque me lo dijo también ahí, es increíble lo poco, uno no puede saber si estuve horas, si estuve un día, bueno, ya sabés que ahí encadenado, encapuchado y no se puede, pero estuvimos ahí y fueron detenidos. En Paraguay habían salido, tanto de Uruguay como de la Argentina, para Paraguay, le estaban haciendo documentos falsos para salir, pero lamentablemente a través de la inteligencia caen la persona que hacían los documentos y por supuesto son detenidos. Estuvieron en cárcel legal de Paraguay y a partir de ahí también
hay precisamente un documento donde dice hasta quién iba a manejar el avión que los iban a traer de nuevo para la Argentina. Así fueron juzgados, ¿no? Pero con el nombre, apellido, o sea, dejaban las marcas en todos lados porque precisamente se pensaban que esto iba a ser eterno. O sea, quién los recibió en la Argentina, quién manejaba el avión, bueno, y llegan. Ahí se pierde el rastro de los compañeros y compañeras, sus posiciones, pero me tocó compartir el lugar, el campo de concentración con Gustavo Insaurralde. Y yo quiero destacarlo no desde el punto de vista personal, pero ya que hay poco tiempo, sí el mensaje de Gustavo Insaurralde, y quiero dárselo, mis compañeros saben, porque lo cuento. El compañero, nosotros teníamos, como dice Andrés, creo que tenía 21 años, yo era un viejo terrible, tenía 34, creo. Entonces, en un momento, bueno, él, esto precisamente lo que se cuenta en los archivos lo había dicho él, que lo habían detenido, que había ido en Lanús, que cayó esto ratificado por él, que había caído la persona que hacía los documentos, que su esposa estaba en Suecia embarazada de 6 meses, que lo estaban esperando ahí, que iba a salir, bueno, y él estaba detenido, lo trajeron a la Argentina y estaba esperando que vengan los militares uruguayos, ya sea para llamarlo o para interrogarlo. Y en un momento digo, que estábamos ahí, se escuchaba a lo lejos que tenían los represores una radio. Y en la radio decían, estaban el programa del fin de semana, y decían, el domingo se estrena el sábado, vayan a ver tal película, tal. Y me agarró esas cosas, esas depresiones, y yo le digo, la gente va al teatro, va al cine. Y él se dio cuenta que me estaba quebrando en ese momento, y me dice, compañero, dice, vamos, fuerza, porque nosotros elegimos otro camino. Nosotros elegimos otro camino. Y eso fue lo... Así que ese compañero que no apareció, víctima del plan Cóndor, nos deja este mensaje y fundamentalmente lo que se decía a la mañana en la presentación, esta internacional de inteligencia, internacional de la muerte, como es el Plan Cóndor, nosotros le respondemos con la internacional de la clase trabajadora, la internacional de la solidaridad y la internacional de todo nuestro pueblo. También del Plan Cóndor hay un compañero que trabajó de mi gremio de base, que es, soy visitador médico, patrón de la industria farmacéutica, que es Campiglia, que, de la conducción de la organización Montoneros, que fue detenido en el año 1980 en Brasil, cuando estaba entrando para la contraofensiva acá en la Argentina. Y Campiglia también dejó un mensaje. Cuando le hicimos el homenaje a los compañeros visitadores médicos desaparecidos en el sindicato, su esposa, Pilar Calveiro, mandó una nota que él le mandó a los hijos, donde le explicaba la situación, que él los deseaba abrazar en algún momento. Dice, pero tengo esperanza, a pesar que en estos momentos vemos más cerca la muerte que la victoria. Pero en ningún momento descartó la victoria. Él veía su muerte, pero no la victoria de los pueblos. Así que con estos 2 mensajes de los compañeros víctimas del Plan Cóndor, compañeros, nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje, con esto, y fundamentalmente, como homenaje a esos compañeros víctimas del Plan Cóndor, víctimas desaparecidos, lo que decimos siempre:
Y más allá de nuestros errores, a lo largo de nuestras vidas, compañeros, la mayor victoria y lo que podemos transmitir es que entramos a los campos de concentración y entramos a las cárceles militantes y salimos militantes. Esa es la victoria, va a ser nuestra. Gracias, Ricardo. Buen día, compañeros y compañeras. Yo vengo en nombre de la Confederación General del Trabajo a nivel nacional. Soy el secretario de Salud Laboral. Primero, soy un hijo de la democracia, también lo quiero decir, en el cual desde ahí quería encarar 2 o 3 puntos, más allá de lo que ya han comentado sus compañeros a través de sus experiencias, pero además a través del conocimiento sobre un plan estratégico que no se solamente resumía en la República Argentina, sino que era parte de una disputa global, de la misma manera que ahora voy a comentar algunos puntos que nos tocan en la actualidad. Comentar en ese marco, agradecer las invitaciones del caso, también saludar el trabajo que hace nuestro compañero Gerardo Martín y la compañera Marta Pujada y Guillermo Zuccotti sobre la posición argentina de cara al internacionalismo sindical y un trabajo extraordinario que han llevado adelante en estos últimos 20 años. En ese sentido, nombrar 2 cosas. Primero, también felicitar a los que han consolidado el video anteriormente. Faltó solamente una sola parte que me parece que tendríamos que sumarle, que es que desde el año 2003, con el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que no está en el video, hay una política nacional estructural en el marco justamente de la posición de memoria, verdad y justicia, no solamente de manera declamativa, sino como una política de Estado, una política pública, y que no estaba en el video y me parecía aclararlo en el marco de la coyuntura en la cual nos encontramos ahora. Por lo corto del tiempo, y como dije recién, la verdad que me da una sensación ambigua la jornada en la que nos encontramos, en la cual nos han contado compañeros y compañeras que han podido sobrevivir esa etapa, nos han contado a posterior, porque también soy un compañero dirigente y militante joven, en el cual justamente en el proceso de formación educativa eran temas que no se tocaban en ese proceso, pero después de la recuperación, por eso aclaro lo del video, porque es importantísimo desde esa jornada en adelante, en la cual nosotros lo volvimos a tomar como política de Estado y que justamente los trabajadores y las trabajadoras también nos hicimos cargo a través de las organizaciones sindicales, en las cuales quiero tocar 3 o 4 puntos en estos pocos minutos que me quedan, que tiene que ver con las contradicciones que hemos tenido como pueblo. Porque más allá de esa política, y en diferentes responsabilidades, nuestra dictadura militar ha cruzado justamente a las organizaciones sindicales, a un sector del poder eclesiástico, a los civiles, a las empresas, como se ha nombrado acá, en el marco de un plan global. Por eso, en esa disputa, también aclarar que en ese momento los trabajadores y las trabajadoras hemos salido a la calle, le hemos hecho el primer paro nacional también, donde también nos ha costado que a compañeros y compañeras lo hayan metido preso en ese grupo de los 25, en ese paro nacional del 27 de abril de 1979, si no me equivoco, donde el movimiento obrero siempre estuvo justamente con sus compañeros, sus compañeras, donde también había detenidos, desaparecidos, compañeros que ya estaban encarcelados también, muertes, y así todo el movimiento obrero ha salido a la calle, que justamente es el que siempre da testimonio en el marco de qué lugar se encuentra y siempre al sector del lugar del pueblo. En ese sentido, nombrar que para esta etapa histórica, se habló en la introducción de esta charla sobre la cuestión de los programas históricos. Y como nuestra historia, que es una historia de lucha también acá en la República Argentina, los programas históricos de La Falda, de Huerta Grande, de 1 de mayo del 68, los 26 puntos de Saúl, entre los primeros, el primer punto, el 2 o el 3, en todos se encontraba justamente la discusión de no pagar la deuda externa, de investigarla y de justamente en el contexto en el que estamos ahora, el gobierno, que va a ser nuestro gobierno, tendrá que poner en discusión eso. Por eso, para no extenderme mucho, nombré que soy, insisto, un hijo de la democracia, pero que justamente gracias a compañeros y compañeras compatriotas que han hecho de la memoria un acto de rebeldía, es que nos encontramos en jornadas como hoy. Que no es más, justamente como se nombraba, recordarnos en esa historia, recordar a nuestros compañeros, entender de que justamente somos un pueblo de lucha,
que cuando recién lo dijo el compañero, mientras que la desesperanza reina, mientras que la concentración económica a través de los medios de comunicación nos tapan lo que está pasando de verdad en la realidad, y esa desesperanza cuando vemos que el pueblo vuelve a optar electoralmente en el marco de la coyuntura electoral anterior, que seguramente no será la que venga en el 2027 por el gobierno actual. Hay dirigentes, compañeros y compañeras, que no miran eso y que ponen justamente la historia arriba de la mesa para discutir, volver a recuperar el gobierno para la felicidad del pueblo. Por eso, compañeros y compañeras, hay otro camino, como se nombró recién, un minuto es un montón, me queda. Bien. Como se nombró recién, de la Confederación General del Trabajo, mirando nuestra historia, hay un posicionamiento en el marco del recambio generacional, en el marco de discutir la actualidad sin olvidarnos de dónde venimos, y en ese sentido, los trabajadores y las trabajadoras que estamos al frente de la Confederación General del Trabajo sentimos y pensamos que tenemos que volver a recuperar el gobierno. Y desde el mundo del laburo, y por eso terminar, en un mundo multipolar, en el cual por zona de influencia se están discutiendo los territorios, en China con el Asia-Pacífico, en Rusia con Europa del Este, Estados Unidos, volviendo a mirar el patio trasero como si fuera justamente volver a esa etapa en la cual el Plan Cóndor se ejecutó desde la República Argentina, y mirando a nosotros es lo que tiene que ver justamente para aportar a la historia. Tenemos que volver los trabajadores y las trabajadoras a pensar un proyecto nacional. Por eso, como decía Germán Abdala ya por la década del 80, los trabajadores no tenemos solamente que vestirnos de mameluco, discutir un punto más, un punto menos en la paritaria, sino pensar un proyecto nacional donde justamente la columna vertebral seamos nosotros, y que el nuevo programa del Movimiento Obrero del Pueblo Argentino para la etapa que viene, ponga arriba de la mesa la distribución de la riqueza y la liberación. Porque, por último, hay una sola contradicción que no ha cambiado en toda la historia, compañero y compañera: liberación o dependencia. Y nosotros tenemos que justamente ir por la última liberación de nuestro pueblo y la liberación final, que es que los trabajadores se hagan cargo de su destino. Muchas gracias, compañero y compañera. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Saludo a la clase trabajadora argentina, a la clase trabajadora de nuestras Américas y del mundo. En unidad, agradecer a los organizadores de este evento por convocarnos como movimiento sindical uruguayo, como Central Única de Trabajadores, de un país que atravesó este Plan Cóndor, que hoy venimos a conmemorar el golpe en esta tierra hace 50 años, pero que no solo fue una aventura de los militares y de la oligarquía, fue realmente un plan orquestado para callar la boca de todas y todos los que le plantaran cara a los Estados Unidos y al proyecto neoliberal y colonizador. Nuestros pueblos han sufrido mucho. Creo que es bien difícil poder hablar y sintetizar, más que por el tiempo, también después de haber visto el video que proyectaron los compañeros, que realmente conmueve y eriza la piel y nos instala ahí. Esto comprueba aquello que decíamos, que las fronteras son nada más que políticas o geográficas, pero veíamos reflejado en ese video la historia de nuestros hermanos y hermanas en nuestro país y en toda América, que sufrieron el vejamen de este proyecto imperialista del Plan Cóndor, que arrasó con todos los derechos fundamentales, que arrasó con todas nuestras sociedades. Pero que si algo nos dejó es esto, es la unidad de la clase trabajadora, es la resistencia, es la dignidad de plantarle cara. Hoy, cuando estamos de nuevo de cara a un proceso similar, más sofisticado seguramente, ¿verdad? O sea, ahora no llegan con los militares, con las escuadras y a plantarnos, sino que con el poder económico, con la prensa, con el manejo de las tecnologías de la comunicación, vienen nuevamente a colonizarnos, y estamos nuevamente en riesgo, por lo cual se hace absolutamente necesaria estas instancias de memoria, de reconocimiento de la lucha que le dieron nuestros pueblos, nuestras compañeras, nuestros compañeros, que dejaron
hasta sus vidas por defender la dignidad de nuestros pueblos, pero también de reflexionar y de unirnos más allá de nuestras diferencias, que naturalmente, como decía el compañero Baradel, las tenemos y las tendremos porque somos seres políticos y tenemos matices, diferencias y las seguiremos discutiendo, pero sin duda vamos a tener que ensanchar esa solidaridad, ensanchar la unidad y resistir porque están golpeando la puerta. Lo que está sucediendo hoy en Cuba, lo que sucedió en Venezuela, lo que sucede en Oriente Medio, no es casualidad. Es nuevamente el poder del imperio asociado a las grandes corporaciones, a las grandes oligarquías, queriendo la dominación y robarse los recursos de nuestros pueblos. Por lo tanto, saludamos desde el Movimiento Sindical Uruguayo. Nosotros tenemos un compromiso inquebrantable en la lucha por la memoria, en la lucha por la justicia, por la verdad. Cada 20 de mayo en Montevideo, pero en todo el Uruguay, realizamos una marcha en conmemoración de nuestros compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, que realmente, compañeros, y muchos de ustedes, además de que hay muchos compañeros uruguayos y algunos adoptados en Uruguay, han podido participar. Es un silencio que hace estruendo, porque realmente toda la sociedad se conmueve y es la forma que hemos encontrado, que han encontrado nuestros compañeros y compañeras para mantener viva esta lucha, que es de todas y es de todos, y que es empujada por madres y familiares, por organizaciones, por la clase obrera, pero es una lucha de todo el pueblo para que nunca más ocurra el terrorismo de Estado, para que nunca más estos delitos de lesa humanidad sean la forma de dominar a nuestras sociedades. Así que, compañeras, compañeros, para no abusar de los tiempos, la compañera ya me hizo todas las advertencias como corresponde, muy disciplinada, pero sinceramente quiero expresarles la gratitud por tenernos acá, el compromiso del movimiento sindical uruguayo por seguir en esta lucha y en unidad en esa diversidad que tenemos, ¿verdad? La unidad en la diversidad, como decimos siempre. No somos para nada indiferentes de lo que está sucediendo y tendremos que encontrar los caminos para esta lucha que es dura, que es cruel y que es mucha. Gracias, compañeras, compañeros. Todos a la marcha el 24. Salud. Bom dia, companheiros e companheiras. Sou Renato Dulato, secretário-geral da CUT Brasil. Nós da CUT temos uma honra de estar nesse seminário e vamos estar presentes na marcha no dia 24. E temos responsabilidade porque nós vivemos no Brasil também uma ditadura, os anos de chumbo do Brasil, orquestrada pelo Plano Condor, onde vários companheiros foram, nesse período, desapareceram e estão desaparecidos até hoje. Então, em nome da memória, da verdade e da justiça, e pelos 30 mil desaparecidos, que estarão sempre presentes na luta do povo da Argentina e da América Latina, que nós brasileiros estamos aqui com o nosso companheiro Quintino Severo, que é o nosso coordenador da organização que nós temos no Cone Sul. Está ali o nosso companheiro Deusdete, que é presidente do Sindicato dos Químicos, Farmacêuticos e Plásticos de São Paulo, na qual eu sou diretor, além de ser secretário-geral da CUT. Mas eu queria fazer uma reflexão, o que foi a ditadura militar no Brasil. No dia 31 de março, nós fazemos as mesmas atividades, fazemos plenárias, convocamos os trabalhadores e as trabalhadoras e a sociedade brasileira, porque o dia 31 de março, para nós no Brasil, é o dia 24 de março aqui na Argentina. Por quê? Nós não podemos deixar que essa memória desapareça da sociedade, porque aqueles que viveram não podem esquecer o que viveram. E os jovens, os mais novos, os filhos, os ninos e as ninas dos trabalhadores que estão desaparecidos até hoje, têm que estar junto conosco nessa história. Companheiros do Chile, companheiras do Chile. Eu convivi com vários companheiros, trabalhei, elaborei com vários companheiros do Chile, indústrias de metalurgia lá em São Paulo, na qual esses companheiros estavam fugindo da ditadura do Pinochet
Eles trabalhavam nas indústrias, estavam lá no Brasil como clandestinos e moravam em associações de trabalhadores lá no Brasil com as suas famílias. Também convivi com trabalhadores do Paraguai nessa situação. Então, para nós fazemos parte dessa história. Como aqui também tem a memória e a verdade, nós temos a Comissão da Verdade lá no Brasil, hoje com o apoio do presidente Lula, onde nós estamos resgatando, estamos fazendo correções históricas para aqueles trabalhadores, para aquelas famílias, daqueles que foram mortos pela ditadura militar, para aqueles que estão desaparecidos, e nós temos um trabalho de percorrer vários cemitérios para tentar achar, pelo menos, os restos mortais desses trabalhadores, daquelas trabalhadoras que foram mortas na ditadura militar. Mas o que eu quero chamar a atenção, e queria cumprimentar especialmente as companheiras, as mulheres que estão presentes nesse plenário, porque esse mês de março é o mês internacional das mulheres, e nós temos um grande desafio, que é combater o feminicídio, que ele está crescendo no mundo todo, no Brasil, na América e no mundo todo. E o feminicídio, ele é uma obra do fascismo, porque o feminicídio, o racismo, o combate ao idoso, o combate à comunidade LGBTQI+, eles são contra a paz no mundo. Isso é obra do novo fascismo. Eles ficaram escondidos a vida toda e hoje eles ganharam com as mídias sociais, saíram dos armários e estão aí nos atacando de outra forma. Ontem eu me assustei quando eu liguei a televisão, vi um pronunciamento do presidente Milei. Ele dizia que em pouco tempo Cuba será livre. Cuba será livre. Então, Cuba terá um novo sistema. Quem decide a forma de viver em Cuba são os trabalhadores, são as trabalhadoras, os moradores de Cuba. Não é nenhum imperialista que vai lá dizer para Cuba como eles têm que... Qual é o sistema deles? Eu queria encerrar dizendo o seguinte: nós temos que continuar sendo solidários com os povos dos povos da Palestina. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo na Venezuela e estar atentos ao que vai acontecer em Cuba, porque em janeiro de 2023, logo após a eleição do presidente Lula, tentaram dar um golpe no Brasil e não foi possível, porque nós, trabalhadores, fomos para a rua e não foi possível, porque parte dos militares do Brasil não topou dar o golpe no Brasil. Nós temos eleições agora em outubro no Brasil. E o Milei diz que, como porta-voz do governo Trump, ele quer criar uma unidade dos presidentes da extrema-direita aqui na América Latina. Além dos alvos que nós já temos, a Venezuela, Cuba, o Brasil poderá ser o próximo. Então, nós precisamos da solidariedade dos povos da América Latina e do mundo. Eu queria dizer, terminando, que ditadura nunca mais. Fim aos golpistas, sem anistia para golpista. Golpista, seja civil ou militar, é na cadeia. Muito obrigado por essa oportunidade e conta conosco, brasileiro. Muy buenos días, Maíz Chapá. Bien, ¿saben que Argentina tiene más de 30.000, sumando Paraguay, allá por 200.000 muertos y desaparecidos? ¿Saben que hoy está en la espalda de cada uno de nosotros, tocando nuestra espalda, estos compañeros y compañeras que quieren seguir viviendo en nosotros? Para decir no al proyecto de la muerte. Eso creo que reconocimos desde que escuchamos aquí la intervención de los compañeros. Yo nací cuando empezó la dictadura, nací dentro de la panza de la dictadura. Cuando cayó la dictadura en mi país tenía 20 años. Sepa que Paraguay es la dictadura más larga de la historia de América. Empezó primero y terminó al final. Ustedes se imaginan eso. Nosotros decíamos algunos en Paraguay, lo único que quiero ver es caer Stroessner. Y había un club, y hasta ahora sigue, y que Cerro Porteño ganen la Libertadores. Bueno, ya se fue Stroessner, se quedan
la gerencia y seguimos. Compañeros, compañeras, yo vengo de la Central Nacional de Trabajadores del Paraguay. Soy el secretario general. El saludo fraterno del presidente, el compañero Ramón Ábalos. Nos pidió para que habláramos de este tema. Yo nunca me interesé a investigar un poco el operativo Cóndor. Y tuve que hacerlo ahora. Y encontré tantas cosas que no voy a perderme tiempo en eso porque si no, no vamos a terminar y no voy a tener tiempo. Y en una de las cosas que voy a repetir lo que alguien ya mencionó aquí, es que de todas las características que tiene, también en Paraguay, en la época de la dictadura dentro del operativo Cóndor, los que más robaron la tierra y se apropiaron la tierra fueron los militares. De manera que no era simplemente una organización simplemente terrorista, también eran organizaciones para delinquir. Bueno, Paraguay, como ya dije, es la dictadura más larga. Alguien mencionó a una persona, porque tenemos varias personalidades, el respeto a todos aquellos, pero al profesor Martín Almada. Profesor Martín Almada fue considerado terrorista intelectual por la dictadura de Stroessner. Fue exiliado, varios veces preso. Menos mal no murió, pero le mataron a su esposa. Le hicieron escuchar cómo le torturaban a su esposa. Él sobrevivió. Murió Stroessner, siguió la lucha y era como un profesor, luego hacía investigaciones, seguían los pasos de qué es lo que hacían estos policías. Y había una revista policial en la que él se basó para seguir haciendo una investigación. Por ahí descubrió una casa en una ciudad cercano a Asunción, Lambaré, y pidió una orden judicial para hacer un allanamiento y lo allanó y encontraron ahí lo que alguien ya mencionaron, más de algunos, que es el archivo del terror. Ese archivo creo que es un archivo emblemático para todos los países que conformaban el Plan Cóndor, porque allí descubrieron tantas cosas, algunos para poder seguir investigando dónde lo enterraron su gente, otros qué pasó en el exterior. Claro, algunos se encontraron, por ejemplo, porque encontraban las pistas, después le llamaron las tumbas NN, que se buscaban y se encontraban huesos de cadáveres que se tenía que hacer a ver quiénes eran. Lógicamente, entre los desaparecidos hay gente que, como ustedes saben, que hasta ahora no se ha encontrado. Bueno, cuando yo preparé todo eso, dice, pero ¿por qué tengo que decir tantas cosas de esas cosas que ya todos sabemos? Pero a mí me preocupa, y esto sí me permite rápidamente. Sí, un minuto, compañero. Sí, voy a hacer. Compañeros, nosotros hoy aquí, en cualquier parte que nos estamos juntando, enfrentamos tres cosas. Uno es la realidad. Una realidad que nos describe que el Plan Cóndor, ese pájaro cóndor, sigue volando. Y es con su peso brutal. Pero a nosotros nos mueve otra realidad, el cambio. Ese cambio que es una batalla fundamental en la cual creemos, soñamos y lo conseguiremos. Y la otra cuestión que compartimos acá, son los sueños. Estos sueños
que le llevaron a nuestros desaparecidos, a nuestros mártires, no puede quedar en el olvido y no puede quedar, escuché aquí, que ellos no mueren. Claro que no mueren, compañeros. Claro que ese sueño está en nosotros, en nuestra piel, en nuestra mente y nuestro sueño. Es la de conquistar nuestra segunda independencia. Me quedo por aquí. Gracias por la invitación y creo que con las pocas cosas que puedo decir compartimos la misma realidad, el mismo sueño y el mismo cambio que nos desafía hoy. Muchas gracias. Pero no puedo comenzar esta locución sin recordar a alguien que seguramente estaría acá o en alguna de las mesas, a nuestro querido amigo Beto Pianelli, que hace un par de meses partió, que lo queremos mucho, que vamos a estar con él, con los compañeros del subte. Venimos desde Chile una delegación bastante grande, ¿no? Está Juan Riquelme, está Enrique, Carolina, Ricardo, que son del metro, bueno, está el ex subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, que lo veo desde acá, compañera Janet, y venimos porque los chilenos, así como los argentinos, también conmemoramos hace un par de años el golpe de Estado, y cada vez que venía o empecé a venir a Buenos Aires, y los compañeros del subte nos llamaban a la ESMA, empecé a sentir, y sobre todo para quienes visitan por primera vez Buenos Aires, ojalá puedan visitar la ESMA con detalle, porque es un lugar vivo de memoria, y pensaba en cómo en Chile también había lugares de memoria, y cómo los países y las naciones utilizan la memoria de distintas maneras, ¿no? Usted puede ir a Chile, está el Estadio Nacional, el Estadio Víctor Jara, Londres 38, que fueron espacios de tortura, y cómo los gobiernos de la Concertación inventaron el Museo de la Memoria, que si ustedes lo ponen en Google y ponen fotos, es un cajón estos donde se guarda y se abre la memoria cada vez que es conveniente. Me parecía muy relevante esa figura, porque la ESMA, que además fue, ustedes me corrigen, fue expropiada a los militares durante el gobierno de Néstor, tenía esa relevancia, ese peso simbólico, que desde el Estado se liberaba un lugar de memoria viva para que a nadie se le ocurriera olvidar que ahí se torturó y se mató. Y pensaba entonces cómo la memoria es un espacio, una herramienta de lucha, de análisis, de resistencia, porque da la impresión que para muchos y muchas a rato es incómodo, porque nos obliga a señalar a las víctimas. En Chile, más de 30.000 torturados políticos, más de 2.200 ejecutados políticos, más de 1.400 compañeros y compañeras que todavía no sabemos dónde están. Y la memoria entonces nos obliga a recordar, a la nostalgia, pero por sobre todo nos obliga a luchar por los nuevos significados del presente. ¿Y cómo no va a tener un significado en el presente que personas como José Antonio Kast, que reivindicaron la dictadura, que dentro de las primeras medidas está enviar y aprobar un proyecto de ley para dejar libre a los torturadores? ¿Cómo no va a ser un tema de presente y de lucha la cuestión de la memoria? Y me parece que el rol del sindicalismo es fundamental, porque estaba pensando en dos hechos puntuales de la Operación Cóndor en Chile, la Operación Colombo, donde 119 personas fueron falsamente, fue una operación comunicacional donde se decía que guerrilleros o luchadores sociales chilenos habían sido asesinados en países del Cono Sur. O cómo olvidar lo simbólico, por ejemplo, que uno de los ejecutantes del asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos hoy día cuente con protección del imperio en Estados Unidos. Y no solo simbólico la impunidad, sino que también que en el caso de Orlando Letelier no solo fue canciller del gran presidente mártir Salvador Allende, sino que
sino que Orlando Letelier fue el abogado que estuvo a cargo de la expropiación durante la estatización del cobre, es decir, el encargado administrativo y político de quitarle el cobre a los gringos para ponerlo al servicio del pueblo chileno. Por lo tanto, en esta ecuación de la memoria hay que recordar y hay que poner en el presente el rol imperial de los Estados Unidos, que hoy día oprime al pueblo cubano, que hoy día oprime al pueblo palestino y que hoy día se articula políticamente y con financiamiento para que sus herederos del neofascismo gobiernen los países de América Latina. Nos parece que eso es fundamental, es relevante porque lo que buscó Estados Unidos y sigue buscando, y las oligarquías locales, es lo de siempre, ¿no? Es oponer, financiar articulaciones que están contra los gobiernos que buscan la justicia social. Nada de esto es nuevo, ¿no? Gobiernos que buscan que la cuenta la paguen los más ricos, que la cuenta lo paguen quienes concentran y quienes disfruten de los derechos, quienes disfruten del poder colectivo sean precisamente las clases trabajadoras. Yo creo que ahí hay que tomar mucha atención. El fascismo, el neofascismo crece en nuestros países, en los sectores populares, donde la izquierda, donde el progresismo ha dejado de estar. Si nosotros no oponemos fuerza colectiva desde el sindicalismo, si nosotros no reivindicamos nuestros valores, ¿cómo no va a ser importante la famosa batalla cultural? La batalla de las ideas de las que hablaba el comandante Fidel Castro. ¿Cómo no va a ser importante oponer nuestros valores de justicia social, de organización sindical, contra los antivalores de la derecha, que lo único que busca garantizar es lo de siempre, que las grandes ganancias y que el poder se mantengan solo en algunos y algunas? Creo que este encuentro tiene un valor no solo simbólico, porque convoca a las delegaciones de las clases trabajadoras de muchos países del mundo, sino porque nos parece que es solo a partir de la organización sindical, junto con otras organizaciones sociales, que podemos plantearnos alternativas populares al gran capital. Arriba las y los que luchan. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer este encuentro, la invitación, pero además este encuentro sindical en el cual participo, invitada por la CTA, muy agradecida de la invitación también con mi compañero, el ex subsecretario del Trabajo de Chile, y con los dirigentes de la CUT que están acá presentes, donde está acá Eric Campos, subsecretario general, en esta misma mesa, y Juan también, que aprovecho de saludarlo, por una profunda convicción, porque la verdad es que si bien en este último periodo me tocó cumplir la responsabilidad de ser la candidata presidencial para enfrentar a la ultraderecha en Chile, con una base en la centroizquierda chilena, eso no ha sido lo que ha constituido toda mi vida. Asimismo, fui ministra del Trabajo y anteriormente dirigente sindical y dirigente estudiantil. Y también tuve la oportunidad, y a mucha honra lo digo, de participar en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet como subsecretaria. Lo señalo porque nuestras trayectorias de vida muestran lo que algún compañero delante mencionaba, ¿no? Me parece que eras tú, Andrés, que decías, cada uno desde el lugar que le toca. Y desde el sindicalismo hoy día toca una gran tarea, sin duda, contribuir a la unidad del progresismo en el continente. Contribuir no solamente a vuestra unidad programática, sino que también a la resistencia en el continente. Lo señalo porque nos hemos demorado. Veo la reforma laboral que se aprobó acá y que por resistencia que se le puso, igual pasó. Y no quiero que eso pase en Chile. Y si nosotros en Chile no nos unimos como oposición política y social, no vamos a tener fuerza para detenerla. Y en los demás países seguramente también están pasando cosas. Por eso es bueno el camino que han tomado judicializando algunos de los elementos de la reforma laboral, y saludo a las organizaciones sindicales que han estado en eso, ¿no? Me parece que la ATE, entre otros.
porque evidentemente los efectos de las leyes que se están dictando en este momento merman derechos laborales, que no ha sido gratis conseguirlo, que ha sido fruto de una larga historia de lucha y que hoy día parecieran de papel. Hoy día pareciera que se aprietan con un puño y desaparecen. Por eso es cuando hay que estar más firmes y más unidos en la diversidad, por cierto, como lo decías tú recién. Quiero señalar que cuando me invitaron a este acto y yo dije, voy a hablar del Plan Cóndor, me imaginé que iba a pasar lo que aquí ha pasado, ¿no? Mucha gente con vivencias, pero también con experticia sobre el tema. Y déjenme decirles cómo viví yo el Plan Cóndor. En Chile la dictadura militar empezó el 11 de septiembre de 1973. Yo nací en abril del 74. Soy de los que vivimos la infancia en dictadura. Y si bien la dictadura, que allá duró 17 largos años, fue una noche larga también, no tan larga como ustedes, compañeros, en Paraguay, pero sí recuerdo 3 eventos que tienen mucho que ver con el Plan Cóndor. Por cierto, recuerdo muchos más, pero en relación al Plan Cóndor. Recuerdo cuando Pinochet visitó a Stroessner y que no podía ir a ningún país y que no se podía bajar del avión y se tuvo que devolver. Recuerdo un libro que tenía mi papá y que mostraba las gráficas de cómo se torturaba en Brasil, que fueron parte de la Escuela de la América, instrucciones que se emitieron y que se usaron como manuales en Chile también. Y recuerdo no el exilio político, sino que el exilio económico doloroso de la crisis que trajo los 80 a mi país, que vivió mi padre en Sao Paulo, con su familia que tuvo que dejar en Chile, por cierto. Cada uno tuvo distintas vivencias en esto. Y lo importante es que esto no se olvide, porque el olvido a los 50 años está a la vuelta de la esquina. No solo el olvido, sino que además el atrevimiento de reescribir la historia. Y qué es lo que ustedes, compañeras y compañeros argentinos, están viviendo, ¿no? Nos han contado lo que está pasando en la ex-ESMA, cómo se está tratando, ¿cierto?, de reinstalar, de reivindicar la teoría de las dos demonios. Iba a decir víboras, que es casi lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el olvido no puede convertirse en algo que nos condene a la repetición de esto. En Chile, cuando conmemoramos los 50 años, hablamos de memoria, de verdad, de justicia, pero también de garantía de no repetición. Y a la vuelta de la esquina uno se da cuenta que un pueblo sin cultura, sin información, sin relevancia de estos temas, sin presupuestos adecuados para mantener los centros de memoria, le es difícil garantizar esos respetos absolutos de los derechos humanos. Hoy día hay mucha gente que se atreve a relativizarlos, gente que se atreve a decir que los detenidos desaparecidos no eran tales, que los exonerados en realidad eran falsos exonerados, y gente que se atreve a decir hoy día que a quienes piensan distinto incluso hay que proscribirlos. Gente que compitió conmigo hace 2 meses atrás en la candidatura presidencial. 3 meses porque perdieron en la primera vuelta. Yo quiero, 2 minutos si querés tener. Gracias. Recordar algo que dijo un compañero argentino, me parece, Julio Fuentes, ¿no? Hace poco estuvimos de la Internacional de Servicios Públicos en Chile conmemorando al presidente mártir de la ANEF, que es la Asociación de Empleados Fiscales, con Julio, y que nos compartió unas palabras. Y nos dijo, el día que un pueblo elige un gobierno, también elige a una oposición. Y esa oposición tiene que estar a la altura del desafío que ese pueblo le ha impuesto. Entonces debemos trabajar en unidad. No es una idea, no es una propuesta, es una necesidad imperiosa. Y creo que como el 1 de mayo es el Día Internacional de las y los trabajadores del mundo, a lo mejor es tiempo que el movimiento sindical dé también un llamamiento latinoamericano, una convocatoria de unidad, porque como alguien lo dijo acá, el cóndor avanza por Latinoamérica y lo estamos viendo, y hay que pararse antes de que sea tarde, antes de que sea tarde. Yo quiero terminar mis palabras diciéndoles que el momento geopolítico es muy complejo
y tenemos, por cierto, muchas cosas pasando, entre otras la batalla cultural, como bien señalaba Eric. Pero hay cosas que no se van a poder permitir bajo ningún contexto, y para eso debemos tener fuerza para enfrentarlas. Yo estoy muy preocupada por la agenda de ultraderecha que se está instalando en mi país, pero francamente veo como esto es un manual. Entonces no hay que ser tan adivino para saber lo que viene. Exacerbación de los populismos, sentimiento antimigratorio, acrecentar la crisis más evidente en el país, en algunos casos la economía, con la inflación, en otros casos la seguridad pública, en otro caso el movimiento migratorio. Luego de eso, asumen el poder, aniquilan al adversario, no sus propuestas, la veracidad del adversario, la entereza moral del adversario, aquí también lo comentaban, criminalizan al que piensa distinto y al movimiento social y luego imponen su agenda. Parten con un copamiento de agenda. Tantas cosas ponen sobre la mesa que la oposición no sabe de cuál hacerse cargo. Pero hay cosas que son más y otras que son menos relevantes. En nuestro país, en Chile, nos preocupa mucho que pase es la liberación de los pocos presos de los cuales se ha hecho justicia. De los pocos presos. Y uno de ellos, de apellido Krasnov, condenado a más de 1000 años, de cárcel, es una bandera de lucha de la ultraderecha chilena para ser indultado. Eso es de lo importante. Eso es de lo que no se puede permitir. Y por cierto, no es lo único, porque además en esta dispersión de normas, donde los derechos laborales los tratan de aplastar, los derechos de los pensionados, los derechos de las mujeres, ya lo decía acá Estela, también tratan de devastar el rol del Estado y del funcionario público, ¿no? Parásitos, le dijo la ultraderecha en Chile a los funcionarios públicos. Un Estado, un servicio público que ante una pandemia mundial todos se guardaron en sus casas y ellos siguieron atendiendo en los centros de salud. Siguieron repartiendo las cajas de comida desde los municipios o intendencias. Siguieron trasladando a los enfermos y siguieron los profesores con mucho trabajo desde sus casas haciendo clases por internet. Por tanto, tenemos aquí, yo diría, que revalorizar el rol de lo público, tomar nuestras banderas de unidad nuevamente con mucha fuerza y hacer de la memoria no algo del pasado, algo vivo en el presente. Y por eso la reflexión de este espacio es tan importante. Me quedo con mucha emoción de hoy. Le comentaba delante a una compañera que en los años que me ha tocado, y con esto termino, compañera, me tocó estar 3 años seguidos de ministra del gobierno del presidente Boric, ministra del Trabajo y Previsión Social, y enseguida salí a la candidatura. Entonces enfrenté una primaria el año pasado, enfrentamos en realidad, luego una primera vuelta y luego una segunda vuelta, entonces como que he tenido un remolino de cosas y las emociones se contienen, ¿no? Porque uno se las guarda porque sabe que tiene que responder y estar al frente. Pero como los argentinos son tan intensos, y las argentinas también, esta mañana me han hecho sentir en ese panel de inauguración un conjunto de emociones. Así que este corazón está bombeando con todo y nos vemos el 24 en la marcha.